Y empezamos. Listo, ahora sí. Bueno, estamos en la asignatura de Ecología y Medio Ambiente y recordamos qué significa ecología. Habíamos revisado que ecología proviene de dos vocablos griegos. Estos vocablos griegos nos dan como resultado que la ecología es ¿qué cosa? ¿Qué cosa es la ecología? El estudio de... ¿El estudio de qué? José, ¿el estudio de qué? ¿De casa? El estudio de la casa. Sí, ¿cuál es la casa? El planeta. Es el planeta que vivimos, El planeta. Así es. Este concepto fue propuesto por primera vez por Ernest Haeckel, quien mencionaba que la ecología, por lo cual se iba a encargar de estudiar todos los conocimientos relacionados a la naturaleza y todas las relaciones también que se dieran en ella. Cómo nos llevamos nosotros con las plantas, con los animales. En pocas palabras sería eso la ecología. Y eso es lo que vamos a ir revisando. Cómo trabaja la ecología estudiando esa relación que hay entre plantas y animales. Y también entre aquello que no está vivo. En el caso del impacto ambiental, ustedes tienen una actividad que hacer sobre el impacto ambiental. ¿Ya hicieron su actividad? Yo ya la mandé ayer, creo. Sí. Ya la mandé. Ok. ¿Cómo hicieron su actividad? Para ustedes, ¿cuáles serían esas actividades humanas en las cuales nosotros estamos causando un deterioro y cómo podríamos solucionarlo? Ramiro, ¿qué fue lo que hiciste? Pues yo puse que se causa porque nosotros no tenemos el control cuando compramos algún producto y compramos cosas que no son necesarias para nuestro desarrollo y muchas veces esos productos a veces lo tiramos y pues eso contamina el medio ambiente. Excelente, muy bien. Tiene razón su compañero. Muchas veces las empresas nos hacen creer que necesitamos algo para que compremos. ¿Qué tal les caería una coquita ahorita? Bien fría. Bien porque hay calor. Pero no la necesitamos porque podemos beber agua natural. Pero ya nos hicieron creer que cada que hay calor necesitamos una coca. Y realmente no es así. Y así con este ejemplo, funciona para muchas de las marcas de los productos que compramos. No los necesitamos, pero nos hacen que nosotros creamos que sí. Y además enseñamos esto, porque a nuestros hijos les decimos también, vete por una coca porque hay calor. Y resulta que en Tabasco siempre hay calor, entonces ¿cuándo va a comprar coca? Siempre, siempre. Siempre. Así es. Y la empresa siempre va a ganar y el medio ambiente será el que esté perdiendo. En este caso, ¿cómo podríamos solucionar la compra de productos que no necesitamos, como lo que escribió Ramiro? ¿Cómo podríamos solucionar esa situación? ¿Qué le dirían a las personas para que dejen de estar gastando en algo que no es necesario? Que usen las 3 R's. Las 3 R's. ¿Cuáles son esas 3 R's? Reciclar, reutilizar y reducir, me parece. Así es, así es, así es. Muy, muy bien. Ok, bueno, es importante que podamos identificar aquello que realmente, ya Ramiro lo dijo todo, aquello que realmente necesitamos. Bueno, vamos a ver qué cosa es lo que estudia la ecología. ¿Ustedes recuerdan los niveles de organización de la materia viva?
¿Lo vieron en se química? va, ¿Lo vieron en biología? Creo que también lo vieron en geografía. ¿Qué será lo más pequeño que tenemos, que existe, lo más pequeño que existe en el universo? ¿Qué será? un átomo, Un átomo. Y cuando se juntan muchos átomos, ¿qué se forma? Núcleo. una célula, Una molécula. Si juntamos un átomo de hidrógeno con 2 de oxígenos, tenemos una molécula de agua. Y cuando juntamos muchas moléculas, ¿qué se forma? Una con célula. Átomo. Una célula. Cuando juntamos muchas células, las células es la unidad más pequeña con vida. Eso es lo más pequeño que existe con vida, una célula. Y a partir de ahí ya nos interesa a nosotros su estudio, porque muchas células van a formar tejidos. Cuando se unen varios tejidos, forman órganos y muchos órganos formarán sistemas. ¿Conocen los sistemas del cuerpo? sí, ¿Cuál es el sistema que ustedes consideran más importante? ¿Cuál será el sistema más importante para ustedes? estoy nervioso. El sistema nervioso, si no, no nos podemos mover, muy bien. No podríamos realizar ninguna actividad sin el sistema nervioso, bien, bien. ¿Cuándo se juntan ¿El diferentes? corazón? El sistema, ¿cuál sería ese? ¿Dónde está el corazón? El corazón es un órgano que se une a otros órganos para formar un sistema. ¿Cómo sería ese sistema? ¿El corazón forma parte de qué sistema? ¿No? ¿Nadie? ¿No? Sistema nervioso, ¿no? No, sistema sanguíneo. Sistema circulatorio. ¿Ok? Del sistema circulatorio. Tenemos otros sistemas, el sistema respiratorio, el sistema tegumentario, sistema óseo, y todos estos sistemas van a formar al organismo. Este organismo también es considerado una especie, y muchas especies, cuando se juntan, nos forman una población. Y aquí ya empieza a estudiar la ecología, a las poblaciones. Empieza a estudiar a las poblaciones, qué hacen, cómo se relacionan con otras, y cuando se juntan muchas poblaciones nos forman una comunidad. Y muchas comunidades en una zona formarán un ecosistema. ¿Cuáles son los ecosistemas? ¿Cuáles son los ecosistemas que conocemos? Acuático. No, les ayudo con uno. El desierto es uno de los ecosistemas que tenemos. ¿Cuáles son los otros ecosistemas? Tropical. No. Uno es el desierto. No, el desierto. Observan qué hay detrás de mí en la imagen. Un bosque. Ok, un bosque, puede ser un bosque templado, un bosque tropical que también conocemos La como selva, selva. profe. Exactamente, esos son otros ecosistemas. Otro ecosistema que sepan. Donde hay mucha nieve, ¿cómo se le llama a ese ecosistema? Montaña, montañoso. Ok, se le llama tundra o taiga, dependiendo de los organismos que se encuentren en ese lugar. Y todos los ecosistemas del mundo formarán la ecosfera, que es la esfera de vida en donde nos encontramos, esa casa que tenemos como planeta. Eso es lo que va a estudiar la ecología. ¿Qué es una especie? Una especie es aquel organismo capaz de reproducirse con otro semejante mientras sean macho y hembra. Eso será una especie. Y además, cuando se reproduzcan, van a tener una descendencia fértil. Es decir, sus hijos van a poder tener hijos. Pero también podemos encontrar que hay otros tipos de especies. Podemos encontrar el concepto de especie endémica. ¿Saben lo que es una especie endémica?
¿Qué es una especie endémica? Una especie Una endémica, a ver, dime, José. Una especie que representa una población o una zona en concreto, ¿no? Como por ejemplo en Chiapas el jaguar, creo. Ok. Más o menos, una especie endémica es aquella que solo está limitada a una zona. A una zona y ahí vive. No se encuentra de manera natural, no se va a encontrar en ninguna otra zona. Si tú dices, no, pero es que yo me llevé un pochitoque con mi tía allá en Alemania. Ah, bueno, ya hay pochitoque en Alemania. Sí, pero no llegó de manera natural. De manera natural, en Tabasco tenemos 7 especies endémicas de tortugas. ¿Saben cuáles son esas 7 especies de tortugas que hay en Tabasco? ¿Las conocen? Pochitoque sería uno. El tres lomo. El treslomo, también llamado guau. Van 2. ¿Cuál otro? Picotea. Icotea, también llamada jicotea. Van 3. El pez lagarto, profe. Pero ese no es una tortuga. Sí es endémico, pero no es una tortuga. Nos faltan 4 especies diferentes de tortuga para completar las 7 de Tabasco. ¿Cuáles son? La mojina. La mojina, muy bien. Ya van 4, nos faltan 3. ¿Cuál otra? ¿Cuál otra? El pochitoque. Ya lo dijeron. ¿Conocen el chiquihuao? También llamado tortuga lagarto. Es muchísimo más grande que un guao. Ok, ese sería otro. El taimán ojo loca, ¿lo conocen? Luego se entierra y la gente va con palos pegándole en el lodo cuando hay sequía. Y ya donde escuchan un golpe, ya empiezan a desenterrar y resulta que ahí está la tortuga. Y la última sería la tortuga blanca, la tortuga esta que agarran luego los tamborileros para poder tocar. ¿Sí la han visto? Una grandotota. Estas serían las 7 especies de tortugas que tenemos en Tabasco. Especies endémicas. No hay otras especies en el mundo de ese tipo, de manera natural. De manera natural, claro que si de aquí se las llevaron, pues ya también puede que existan en otro lugar. Otro concepto que podemos encontrar como especie sería las especies clave. Las especies clave son aquellas que van a tener un papel importante dentro del ecosistema. En este caso, son las nutrias. La nutria es una especie clave porque cuando hay una nutria en un lugar, el lugar está bien. La nutria controla la cantidad, en el caso de las nutrias marinas, controlan la cantidad de erizos que se comen las algas, que son alimento de muchos peces, y si los erizos acaban con las algas, entonces se acaban los peces, y si se acaban los peces, las personas no tienen de qué comer. Entonces, las nutrias serían como los encargados de mantener en equilibrio todo. También hay otras especies similares, como los lobos. Cuando hay lobos en un lugar, se controla toda la población e incluso se ha demostrado que hasta los ríos vuelven a tener corriente cuando hay lobos en estos bosques. Entonces son importantes, son especies clave que si se eliminan de un lugar, todo empieza a ir mal. Y el otro concepto donde podemos encontrar la palabra especie es especie en peligro de extinción. Y esta es cuando todos los miembros de esta especie están en riesgo de desaparecer. Además del jaguar, ¿qué otra especie en peligro de extinción conocen? El oso polar. El oso polar, muy bien. ¿Alguna más? ¿No? ¿Nadie? Ok. Bueno. En Tabasco tenemos, antes era selva, y por lo cual todas las especies, al ya no existir selva,
todas las especies están en riesgo de desaparecer. Ya no hay venado, ya no hay mono araña, ya no hay guacamaya, ya no hay oso hormiguero, ya no hay manatí, ya no hay cocodrilos. Tenemos muchas especies que están en peligro. La mariposa monarca. La mariposa monarca también es una especie en peligro. Cuando se juntan muchas especies, se forma una población. Y una población va a ser el grupo de especies. Podríamos tener una población de osos panda, una población de girasoles, una población de árboles, una población de cualquier organismo. Cuando se juntan muchos organismos van a formar una población. Incluso nosotros los seres humanos. Los seres humanos somos una población. ¿De qué especie? Especie Homo sapiens sapiens es nuestro nombre científico. ¿Y qué es una población? Es el conjunto de individuos de una misma especie que tienen un intercambio de genes, es decir, se están reproduciendo entre ellos y además comparten ese hábitat. ¿Recuerdan qué cosa era hábitat? ¿Qué era un hábitat? El lugar donde se asienta una población. Es el lugar en donde está viviendo un organismo. Entonces, nosotros somos parte de la población de Nacajuca. ¿Siempre vamos a ser? No. Somos parte de una población por un tiempo determinado. Un periodo de tiempo somos parte de una población. Probablemente en algún momento seamos parte de otra población. A lo mejor ustedes se van a otro estado, a otro municipio o a otro país y formen parte de la población de ese país. Entonces, ¿queda claro el concepto de población? ¿Cómo se forma una población? ¿Cómo se forma una población? ¿Cuándo se junta qué? Cuando se juntan una especie determinada. Cuando se juntan varios organismos de la misma especie. José, ¿hay animalitos en tu casa? ¿Crían algo? ¿Perdón? ¿Crían algún animalito en tu casa? No, no hay espacio. Nada. Pollo, perro, nada. No, profe, no hay nada de espacio. Araña, salamandra, nada. Mosquito. Hormigas solamente. Ok, el montón de hormigas, ¿qué cosa es? Una población. Una población de hormigas. Así es, y entonces vamos a encontrar poblaciones. En nuestra casa podríamos encontrar un sinfín de poblaciones si revisamos bien. Aquellos que tienen animalitos, pues, tienen más poblaciones. Población, el conjunto de individuos de la misma especie. Pero es que yo tengo un perro y un gato, ¿son población? No. No, para que sean de la misma, para que sean población, tienen que ser de la misma especie. Hay población, pero en el río, profe. Ok, ojalá todavía quede algo vivo ahí y que no sean nada más puras bacterias. Hay cotea y varios pescaditos chiquititos. Ok, algo debe de existir todavía ahí. Muy bien. ¿Cuáles son las características de una población? Bueno, tenemos al menos 6 características principales. Una población tiene cierta densidad, que es el número de individuos. ¿Qué es el concepto de natalidad? ¿Qué les hace pensar natalidad? ¿A qué se refiere? El origen de cada especie. Al nacimiento. ¿Mortalidad? El tiempo de vida. Las especies muertas. Distribución espacial en el espacio. Ya habíamos visto en una clase pasada cómo iban a distribuir ustedes su huerto. Hay 3 tipos. ¿Recuerdan? Bueno, tenemos también el tipo de crecimiento y la regulación poblacional. Vamos a ir viendo cada uno de ellos. Tenemos que la densidad es el número de individuos que viven en un área. Suponiendo que en esta calle de Nacajuca, en la calle, creo que es calle Eusebio Castillo, si nosotros queremos sacar cuántas personas, cuál es la densidad de esa zona, tenemos entonces que revisar el número de habitantes entre la superficie del lugar.
y ya tendríamos la cantidad o la densidad. En este caso, en el ejemplo, yo coloqué que había 2.500 habitantes en 2 kilómetros. Y nos da que la densidad es de 1.250 habitantes por cada kilómetro cuadrado. Hay especies con densidades muy altas, como los insectos, y hay especies con densidades muy bajas. Mientras más grandes los animales, la densidad de su población es más baja, a menos que la gente se dedique a criar estos organismos, porque el caso de las vacas, la densidad de las vacas sería muy alta. Hay muchas vacas en un solo lugar. La distribución, que era el tema que habíamos revisado en una clase pasada, los organismos, ya sean animales o plantas, se van a distribuir de 3 formas. Ya sea de manera uniforme, todos parejitos en un solo lugar, ya sea agregados que hagan montones, un montoncito por aquí, un montoncito en otro lado, o que sean al azar. ¿De qué va a depender que una especie se coloque en un lugar o en otro? La distribución de los recursos. Si hay suficiente agua, suficiente alimento, suficiente suelo, la distribución será uniforme. Hay bosques que pareciera que la gente los sembró y que fue ordenando los árboles, como en el caso de la imagen que coloqué ahí. Nadie colocó esos árboles, no fueron sembrados a propósito. Solo que las plantas, al encontrar los recursos de manera homogénea, fueron creciendo iguales. Y entonces la distancia entre los árboles pareciera que fue hecha a propósito. En el caso de los agregados, esta forma de distribución sucede cuando los recursos solamente están en ciertas áreas. Y en este caso, por ejemplo, los leones que están ahí se van a esa zona, ahí se quedan porque ahí hay alimento. Cuando se acabe el alimento de esa zona, se irán a otra zona a consumir el alimento que esté ahí. Ustedes van a elegir cómo van a distribuir los organismos que vayan a sembrar, cómo van a distribuir sus plantas, ya sea uniforme, ya sea agregados, o por último, al azar. Una distribución de manera natural, o sea, que se dé en la naturaleza, es al azar cuando son poquitos de los organismos que existen. Casi no hay ya de esa especie y entonces hay en diferentes lugares, muchas veces tienen hasta vida solitaria, porque son muy, muy pocos y es difícil poder encontrarlos. En este caso, el ajolote, que es una especie de salamandra mexicana, su distribución es al azar en el lago de Xochimilco, en la Ciudad de México, porque son muy pocos los individuos que quedan ya de esa población. La natalidad. La natalidad es el número de nacimientos que ocurren en una población en un periodo de tiempo. Vamos a suponer que decimos que están ocurriendo los nacimientos en un año. ¿Cuántos nacieron en un año? Se tiene que ver cuántos nacieron, cuántos individuos habían y se multiplica por 100 o por 1000 para sacar la tasa de la natalidad. Y podríamos encontrar que las plantas tienen una natalidad de cierta forma, que los conejos su natalidad es muy alta porque están naciendo muchos individuos en un periodo corto de tiempo, que la natalidad de los seres humanos también es alta porque somos muchos y cada vez pareciera que nos reproducimos más. En el caso de la educación ambiental, ¿qué es la educación ambiental? ¿Qué será la educación ambiental? Todos, desde primaria, desde el kinder creo, desde preescolar, se lleva un proceso en el cual se nos va educando para que aprendamos a estar bien con el medio ambiente y a tener una buena relación con el medio que nos rodea, a no destruir, a cuidar lo que tenemos, a no matar. Oye, allá hay un animal, mátalo, mátalo, mátalo. ¿Y qué cosa era? ¿Quién sabe? Tú mátalo. Ese tipo de cosas de primero matar y luego ver si era bueno o malo, no pueden seguir funcionando. Y por ello, ustedes van a elaborar una propuesta de trabajo en la cual solucionen un problema, solucionen una problemática. ¿Recuerdan esa actividad? Sí.
Ok, Sí, profe. necesito que la trabajen por equipo. Y por equipo van a ir resolviendo los cuestionamientos. Deben de darse de alta en la página que les envié, pero de todos modos las actividades son muy sencillas. Ahorita vamos a hacer las primeras dos. Entonces, lamentablemente, como no se conectan todos, no podemos distribuirlos ahorita por equipo para que trabajen. Pero esta actividad la van a hacer por equipo. Ok, lo primero que tienen que hacer es integrarse en un equipo. A ver, Ramiro, ¿ibas a decir algo? Se puede trabajar con el equipo de laboratorio Sí, o claro. no. Sí, ok, gracias. Sí, sí, sí se puede. Siempre y cuando consideres que las personas que están en tu equipo, Carlos Eduardo, Jorge, Daniel, no sé si hay alguien más en tu equipo, trabajen y tú dices, sí, sí, trabajan. Ah, bueno, adelante, quédate en ese equipo. Si no trabajan y tú quieres hacer el trabajo por ellos, pues también. O a lo mejor a ti te incluyen en el trabajo y tú no haces nada. También se podría hacer. Es de la problemática al trabajar en equipo que a veces hay quienes sí trabajan y hay quienes no. Yo no creo que ustedes sean así. Me han hablado muy, muy bien de ustedes, entonces yo creo que ustedes son muy buenos. Ustedes pueden hacer reuniones en Teams. Se ponen de acuerdo, programan la reunión y se reúnen en una llamada así y resuelven su actividad, que sería lo más fácil. Lo más fácil o lo correcto sería hacer una llamada, se ponen de acuerdo y dicen, ok, vamos a contestar las preguntas que tenemos que hacer. La primera pregunta sería, ¿qué experiencia han vivido que no ha sido muy agradable y que quisieran cambiar? Piensen en una actividad que no les haya gustado, que han vivido alguna situación y que les gustaría cambiar. Por ejemplo, yo estoy pensando una vez que me iba a cepillar los dientes y el agua salió completamente color café. A mí me gustaría resolver esa situación en cuanto al agua. ¿Qué actividad se les ocurre a ustedes que no les ha gustado y que quisieran cambiar? Alguien que nos quiera compartir algo y para que yo le anote su participación. Pues ya, profe, ya había hablado con el equipo que tenemos del laboratorio y nos quedamos de acuerdo que lo que nos gustaría resolver es sobre la deforestación. Y Ok, pues por ahí yo tengo unas plantitas, pues eso iríamos a ver en qué parte faltan árboles, y así en qué parte de la comunidad y sembrarlos. ok, Y ok. orientar a la gente a que plante más árboles. Muy bien, muy bien. Ya tienen ahí una problemática. ¿Saben qué? Hace mucho calor. No me gusta sentir calor. No, mi casa es de teja, mi casa es de lámina. Sí tengo ventilador, pero el calor baja y es horrible. No quiero eso ya. Ok, el equipo empieza a opinar. No, pues a mí es esta, ¿eh? Todos van opinando el problema que quieren cambiar. Y después van a opinar qué les molesta de la escuela o de la comunidad que quisieran igual cambiar, que quisieran solucionar. ¿Cuál será el problema de la comunidad donde viven? Jairo, ¿qué problema hay en tu comunidad que no te guste? Igual sobre la contaminación en los ríos. No puedes bañarte en el río. No, llegan y tiran basura a veces. Tiran basura. Y yo he Ok, visto personas. ya lamentablemente tenemos esa costumbre, una muy, muy mala costumbre. Entonces ahora que ya tienen esas dos preguntas contestadas, cada quien la va a contestar del equipo, van a decir, ok, a ver, ¿cuál es el problema que más está afectando a la comunidad de todos estos? Ok, identifican cuáles son esos problemas y van a hacer un listado. Un listado y dicen, no, este sería el principal problema, este sería el problema número 2, este el problema número 3, y así van dando prioridad a cuál sería el problema que más está afectando y cuáles serían los problemas que menos afectan a su comunidad. Platican, se ponen de acuerdo, los ordenan esos problemas y en la próxima clase me van a comentar sobre eso que hicieron. A ver, ¿sí ibas a decir algo, José? Aquí en el centro un problema es que la mayoría de calles o están tapadas o las rompieron. Y
hay poquitas calles por las que se puede transitar y se hace demasiado tráfico. ¿Ok? Y nos ponemos a discutir el problema y resulta que Jairo dijo que hay contaminación en el río. Yo dije que hay mucho calor y tú dices que el tráfico. ¿Cuál de esas tres problemáticas nosotros en el equipo que hicimos podemos resolver? ¿Cuál podríamos resolver? Jairo, José, ¿cuál podemos resolver Pues nosotros yo tres? pienso que los tres, profe. ¿Podemos resolver nosotros el tráfico y las calles rotas? ¿Nosotros tres lo podemos resolver? O sea, resolverlo así nosotros no, pero sí buscar una solución Ok, con las autoridades. bueno, no podemos resolver esa. ¿Cuál de las otras dos? Hay mucho calor, ¿lo podemos resolver nosotros? En parte sí, plantando árboles. Ok, ¿la contaminación del río podríamos resolverla? Sí, igual orientando a las personas. Evitando, bro. Y- O Listo. tal vez no, profe, porque también en el río hay tuberías conectadas. Imagínense que lograran platicar con la comunidad, que lograran platicar con la presidenta y conectaran a la gente ya al drenaje para que no hubiera ninguna tubería. Profe, pero es que hay que ir a hacer gestión. Bueno, a lo mejor pudieran un documento que le lleven al delegado, un documento que presenten en el ayuntamiento y eso también es parte de una solución al medio ambiente. No precisamente tienes que ponerte a recoger la basura. Ustedes van a idear cómo solucionar, cómo plantearse una posible respuesta a la problemática que hay. Ahorita ya Jorge, que se sumó a nuestro equipo, ya él nos dijo otro problema. Hay tuberías. Una solución fácil, vamos y tapamos la tubería. Esa podría ser una solución, aunque no sería Pero la no más se va a poder correcta. usar los, ¿Cómo dices? pero luego no se podría usar los baños tampoco. Exactamente. Entonces no sería lo más sencillo eso. Tendríamos que buscar y ponernos de acuerdo cuál problemática podemos resolver nosotros que sea mejor para el lugar en el que estamos. Una vez que terminemos de ponernos de acuerdo, pasamos a la etapa número 2. Y en la etapa número 2 se nos pide que nosotros nos pongamos a platicar cómo cambiaríamos ese problema y qué cosas necesitamos para hacerlo y además dónde lo consigo. Porque ya Jorge nos dijo, el problema es que los ríos tienen conectado tuberías de drenaje. Ok, ¿qué material necesito yo para solucionar ese problema? No, pues necesito a lo mejor una cegueta para cortar el tubo. Ok, y luego, ¿cómo ya con eso solucioné el problema? No, necesito conectar el tubo al drenaje. No, pero no podríamos conseguirlo porque va a salir muy caro, hay que romper calles. Ok, entonces ese problema lo hago a un lado. No lo puedo solucionar de esa forma que lo había planteado. Necesitamos platicar otra forma en la cual podamos nosotros resolver. Y por favor, la idea más creativa es que ustedes digan, no, ¿cómo se te ocurre eso? Eso no, ¿cómo? A veces esas ideas son las que mejor funcionan. Las ideas, mientras más locas, mientras más nuevas, innovadoras, son las mejores ideas. Y ustedes tienen su mente muy fresca y se les pueden ocurrir bastantes ideas ante los problemas del lugar en el cual están viviendo. Entonces, esas ideas son las que ustedes van a ir colocando en esa tabla que tienen ahí. Entonces, tienen dos actividades ahorita por equipo para poder hacer su tarea. Esta actividad es para poder completar la tarea, que finalmente la van a entregar, creo que hasta mayo. Si la dejan pasar, al final no van a tener nada y no les va a dar tiempo de hacerla. Por eso es importante que se pongan de acuerdo como equipo para que vayan elaborando paso por paso. En la siguiente semana vamos a revisar la etapa 3 y la etapa 4 y después ya ustedes van a estar trabajando en las soluciones. Mientras más avancen ustedes en esto, me lo presentan, me lo mandan, lo revisamos y yo les digo, órale, sigue con la etapa 2. No, regrésate a la etapa 1, miren, hay que mejorar esto. O adelante, vamos a la etapa 3 y listo, ya tú terminaste, ya está listo tu trabajo, ya tienen sus 3 puntos en esa actividad. ¿Alguna duda respecto a esto?
¿Dudas de lo que van a trabajar? Alexis, Por ahora ¿no? no. Ok. Yo Entonces, no tengo duda, profe. entonces vamos a terminar ahorita la clase y se van a reunir por equipos y seguimos por WhatsApp y me van a decir a los acuerdos que están llegando en su equipo, por favor. Entonces necesito que activen su cámara para que tomemos la evidencia, tomemos la foto del día de hoy, de quién